Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver qué significa la palabra ascensión en el camino espiritual. Ok, para esto es necesario entender que lo siguiente, es necesario entender que todos tenemos un estado de conciencia concreto y específico, lo que es equivalente a decir que todos tenemos un estado espiritual concreto y específico. Posiblemente tú puedas pensar en Jesús, pensar en Buda y de alguna manera entender, deducir, creer que ellos están espiritualmente hablando más elevados que tú. Ya, creo que a muchos nos ha pasado algo así. Y eso en alguna medida es porque intuitivamente tú sabes que hay algo así como una especie de ascenso. ¿Me entiendes? Hay una especie de ascenso, pero ¿ascenso en qué? Ascenso en tu estado espiritual, en tu estado de conciencia. Eh, y esto me gusta también explicarlo en el sentido, en la analogía de que es como si hubiera una montaña en la que todos estamos en esa montaña, y es la montaña del desarrollo espiritual. Y todos estamos en algún punto de esa montaña. Y en esta analogía, Jesús y Buda llegaron a la cima de la montaña. Entonces, cuando tú piensas en ellos, intuitivamente como que sientes, como que crees, como que deduces, como que te parece que ellos como que están, no sé, ascendidos, algo así, ¿ya? Eh, Ojo, no, en ningún momento se trata esto de que sean mejor que tú o algo así. No, se trata de que están en una parte de la montaña que es diferente a la tuya, a- al lugar donde estás tú, ¿ya? Entonces, todos estamos en esa montaña del desarrollo espiritual, en alguna parte de esa montaña, y todos vamos ascendiendo. Cada vez que subimos más esa montaña, vamos aumentando la luz que tenemos en nuestro interior, y eso nos facilita eso nos permite llegar a otros estados de conciencia más elevados o más ascendidos, ¿ok? Eh, Así que podemos describir a Jesús y Buda como maestros ascendidos, ¿ya? ¿Significa eso? O cuando se habla de reales maestros iluminados completamente, todos los maestros iluminados completamente son maestros ascendidos, ¿ya? En la vida entonces compartimos obviamente con mucha gente y cada persona tiene un estado espiritual o un estado de conciencia concreto, y puedes encontrarte personas que están en una parte de la montaña más inicial, más al comienzo, personas que están en una altura de la montaña bastante parecida a la tuya, y pueden haber personas que están en una parte de la montaña un poco más alta, ¿ya? Repito, esto no tiene nada que ver con que hayan personas mejores o peores, sino que simplemente son, somos todos iguales en lo más profundo, pero en el viaje espiritual, en el camino, en la subida de esta montaña, todos nos vamos en el mismo lugar, ¿ya? Así que ascensión, el concepto de ascensión hace alusión a que hay un proceso de subida, elevación, ascenso, ¿no es cierto? ¿En qué? En tu estado de conciencia, en tu estado espiritual, en el que cada vez puedes adquirir y expresar mayor luz a través de ti, ¿ok? Quiero también decir lo siguiente, y me encanta decir esto, pero Dios, toda la luz que cualquier ser expresa, emana de Él, pero porque Dios se la da, ¿ok? Entonces, me gusta decir que Dios, en el amor perfecto e incondicional que nos tiene a todos, Él, como justo, como algo justo, nos ha dado a todos la misma cantidad de luz. A nadie le dio más luz y a ti te doy menos luz. No, 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 no. ¿Ya? El Padre Celestial no es así. Entonces, esto significa que si Dios le ha dado el mismo, exactamente la misma cantidad de poder espiritual y la misma luz a ti y a mí, y entonces a Jesús y a Buda, significa que no hay nadie más, no hay nadie superior a otro, ¿ya?
Entonces la pregunta que cae de cajón después es, me gusta que pienses esto, es que ¿cómo es posible entonces que Jesús aparentemente, y lo creo, hacía milagros y parece que nosotros no? ¿Cuál es la explicación? La explicación está en que Él, de toda la energía, de toda la luz que Dios le daba, Él usaba eso para el bien. Y de toda la energía que Dios nos da, una parte nosotros la usamos para el bien y otra la usamos para los miedos, para las penas, para las rabias y todo eso. Y eso nos hace que estemos en el estado de conciencia en el que cada cual está y en la parte de la montaña en que cada cual está. Y esto que estoy diciendo es lo que en alguna medida nos da la percepción de que Jesús está como más elevado o Buda está más elevado que nosotros. Y quizás, como ya dije, algunos llegan a creer que quizás ellos son mejores que nosotros, pero no es esa la palabra ni el concepto. ¿Ok? Espero que este video te haya ayudado y nos vemos en un siguiente video.